Aquí, en Jerusalén, seguimos nuestra búsqueda incansable del Arca de la Alianza. Durante miles de años, historiadores, creyentes y arqueólogos han sentido un profundo interés por el enigmático destino de este símbolo sagrado, que representaba la presencia divina entre los israelitas. Recientemente, los avances científicos han alimentado la esperanza de resolver este misterio. A partir de pistas encontradas en escritos antiguos, se ha propuesto posibles ubicaciones del arca. Sin embargo, surge una pregunta inquietante. ¿Cómo se relacionan estos descubrimientos científicos con la naturaleza sagrada del arca, la cual, según los relatos bíblicos, era tan venerada que solo algunos tenían permitido tocarla directamente? ¿Cuál es el secreto detrás de su acceso inusual? Muchos científicos afirman haber localizado los posibles restos finales de la histórica Arca de la Alianza. Según una afirmación de Ron Wyatt, esta reliquia sagrada fue descubierta escondida bajo los antiguos restos de la ciudad vieja de Jerusalén. El descubrimiento de los 10 mandamientos y el Arca de la Alianza bajo las ruinas de Jerusalén son los temas centrales de la narrativa de Wyatt. Según la tradición, el Arca de la Alianza ha sido situada en el Templo Sagrado, también conocido como el Templo de Salomón. Desde que los israelitas escaparon de Egipto y se estableció en la Tierra Prometida, alrededor de 600 años antes de la época de Jesús. Durante ese tiempo, Jerusalén se encontró en medio de disturbios y el Templo Sagrado, junto con toda la ciudad, fue destruido cuando los babilonios, liderados por Nabucodonosor. La historia escrita no menciona más el destino del Arca de la Alianza después de la destrucción. Se cree que este objeto sagrado, de gran importancia para los judíos, podría haber sido escondido en una cámara subterránea. Ron Wyatt sugiere que esta cámara fue sellada hace mucho tiempo y olvidada. Varios investigadores respaldan esta teoría y afirman haber localizado esta antigua reliquia perdida. Dado el gran valor del Arca de la Alianza, su descubrimiento fue esperado con ansias por muchas personas prominentes. Sin embargo, la principal preocupación era si los hallazgos científicos coincidirían con los relatos bíblicos. Cuando los arqueólogos finalmente encontraron el arca, su primera tarea fue verificar su autenticidad y determinar si realmente pertenecían a los israelitas, o si era uno entre varios cofres similares utilizados por otras comunidades en la misma región en tiempos antiguos. Los científicos esperaban abrir el arca para confirmar si su contenido coincidía con la descripción bíblica. Sin embargo, según las Sagradas Escrituras judías y cristianas, solo los levitas, miembros de la antigua clase sacerdotal judía, podían transportar el arca. Estos levitas usaban 2 postes de madera insertados en anillos en los lados del arca, ya que tocarlo directamente resultaría en la muerte. Según la creencia de que el arca estaba imbuida con la presencia divina. Según el relato del segundo libro de Samuel, cuando el levita Usa tocó el arca para estabilizarla, Dios lo mató instantáneamente. Los científicos desean determinar si el Arca de la Alianza fue utilizada por los israelitas o si pertenecía a alguna de las cajas o arcones sagrados similares empleados por otros grupos étnicos del noroeste semita. Aunque estos detalles están documentados en la Biblia, sigue siendo una tarea crucial para los científicos confirmarlo. Cuando los científicos vean el Arca del Pacto por primera vez, será un momento asombroso para ellos, como si estuvieran desenterrando un libro vivo. El arca se presentará ante ellos con su moldura de oro y su cobertura de oro puro tanto por dentro como por fuera. En la parte superior del arca se encuentra el propiciatorio, adornado con 2 querubines dorados, cuyas alas extendidas están sobre la tapa.
mirando hacia el propiciatorio. Esta sección del arca se considera la más sagrada y contiene 4 anillos de oro, 2 a cada lado, para el transporte del arca. Se insertaron postes de madera bañados en oro en estos anillos, los cuales debían permanecer siempre en su lugar. La sorpresa llegará cuando los científicos abran el arca y descubran su contenido. Según el libro de Éxodo, el arca de la alianza contenía 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Según el Nuevo Testamento Hebreos, además de las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, el arca de la alianza también guardaba el bastón de Aarón y una vasija de oro de maná. Estos objetos fueron custodiados por Bezalel, un hombre elegido por Dios por su habilidad artística y conocimiento, quien fue encargado de construir el arca y otros muebles para el tabernáculo. Con la ayuda de Oholiab y otros expertos artesanos, Bezaleel completó la construcción del arca. Una vez terminado, el arca de la alianza fue alojado en el tabernáculo, un santuario portátil. Este tabernáculo estaba adornado con cortinas decoradas con querubines que ocultaban el arca a la vista desde el frente. Además del arca, el tabernáculo incluía un altar e incensarios. El tabernáculo se dividía en 2 cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se encontró una mesa con el pan de la presencia, un altar de incienso y un candelabro de 7 ramas. El lugar santísimo era la morada verdadera del Dios de Israel, donde se decía que Dios estaba invisiblemente entronizado sobre una losa de oro que cubría el arca del pacto. 2 querubines estaban en cada extremo de la losa, indicando la presencia de Dios. Hay teorías interesantes sobre la ubicación del arca. Según cuentos judíos, se dice que al rey Josías previó la destrucción de Jerusalén y ocultó el arca junto con otras reliquias sagradas debajo del monte del templo, selladas por una piedra con inscripciones esperando la llegada del Mesías. Algunos pasajes de la Biblia sugieren que el arca permaneció dentro del templo hasta su colapso. Referencias bíblicas indican que el arca estuvo presente durante la destrucción del templo, como se menciona en 2 Crónicas 35, donde el rey Josías ordena que el arca sea depositada dentro del templo, insinuando que no estaba allí anteriormente. Además, las escrituras de Jeremías y Ezequiel sugieren que la presencia de Dios desapareció del templo antes de su destrucción, lo que podría indicar que el arca fue escondida o retirada. La evidencia arqueológica e histórica respalda la existencia de cámaras y túneles desconocidos debajo del templo. Los intentos de explorar estos lugares han generado controversias, como en 1981, cuando un grupo intentó destruir la cúpula de la roca, alegando haber descubierto un túnel que conducía a la cámara oculta del arca. Esto provocó perturbaciones y acusación de intento de acceso al arca o daño a estructuras musulmanas. Programas como The Exodus Decoded afirman haber encontrado evidencias de pasajes subterráneos relacionados con el arca. Sin embargo, la teoría de que el arca yace oculta debajo del monte del templo ha sido objeto de escepticismo y críticas por parte de muchos estudiosos, quienes la consideran basada en mitos y conjeturas sin sustento histórico. El significado político y religioso de encontrar o exhibir el arca hoy en día es incierto. Tanto el judaísmo como el cristianismo han subsistido durante siglos sin la presencia física del arca. La búsqueda del arca podría desencadenar conflictos entre judíos, cristianos y musulmanes, quienes reclaman los lugares sagrados de Jerusalén. Es posible que la ubicación del Arca de la Alianza haya sido descubierta por científicos, pero no está claro si Dios permitirá que se revele públicamente su existencia.
Algunos creen que Dios puede guiar a su pueblo elegido para descubrir este tesoro antiguo, pero optan por no revelarlo sustancialmente. Por ejemplo, Ron Wyatt creía haber encontrado el arca, pero se vio impedido de capturar pruebas visuales de ellas. Él contó que al regresar al lugar para recoger más evidencia, se encontró con la visión de ángeles 4. Estos seres celestiales le comunicaron que aún no era el momento para que el mundo presenciara el descubrimiento del arca. Este momento está reservado para el futuro, cuando se aplica la ley religiosa en todo el mundo. Por lo tanto, cualquier persona que desee ver o tocar el arca con sus propios ojos deberá esperar la voluntad y el permiso de Dios. Podría haberse resuelto un enigma milenario de 2600 años. En el año 586 a.C., la Sagrada Arca de la Alianza se perdió en la antigua ciudad de Jerusalén, llevando a científicos y arqueólogos a embarcarse en una búsqueda histórica para redescubrirla. Recientemente, han realizado descubrimientos asombrosos que revelan secretos en torno al enigma de la desaparición del arca. Recientemente, los científicos anunciaron que finalmente lograron abrir el Arca de la Alianza, revelando su misterioso contenido. ¿Qué descubrieron exactamente y cuál es el significado de estos nuevos hallazgos? Únase a nosotros para conocer todos los detalles. En la Biblia hebrea, el Arca de la Alianza cumplía dos funciones principales. En primer lugar, servía como un cofre para albergar las tablas de piedra con los 10 mandamientos, que eran fundamentales para los israelitas. El arca, recubierta de oro, no solo contenía las tablas, sino también una vasija de oro con maná y la vara de Aarón, que milagrosamente floreció. Aunque el arca tenía una función física específica, su significado iba más allá. Era considerada un canal espiritual, un lugar donde Yahvé, el Dios de Israel, se comunicaba con Moisés y los sacerdotes israelitas. Acompañaba a los israelitas en la batalla y participaba en sus victorias, como detener la corriente del Jordán durante su cruce. Esta interacción divina la convertía en un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La construcción del Arca de la Alianza tuvo lugar durante el campamento de los israelitas cerca del monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Junto con la construcción del tabernáculo, el Arca de la Alianza funcionaba como un sagrado santuario para los creyentes. Cada vez que los israelitas se desplazaban y establecían el tabernáculo, el arca ocupaba un lugar especial en la cámara más interna, separada por un velo del resto de la estructura sagrada. Debido a la extraordinaria sacralidad del arca, se establecían normas estrictas para su manipulación y su cercanía a las personas. Se resguardaba dentro de una tienda específicamente diseñada dentro del tabernáculo y era custodiada por sacerdotes levitas. Solo el sumo sacerdote tenía el privilegio de acceder a la cámara más interna, el lugar santísimo, donde residía el arca. Este acceso se permitía únicamente una vez al año, durante el día de la expiación, una ocasión solemne en la que el sumo sacerdote buscaba perdón para el pueblo mediante el rocío de sangre sobre el propiciatorio. A pesar de los hechos bien conocidos sobre el arca en los relatos históricos, recientes descubrimientos científicos han revelado aspectos menos conocidos que pueden sorprender a muchos, alterando nuestra comprensión previa. Los rituales estrictos para tocar el arca eran cruciales y cualquier desviación enfrentaba graves consecuencias. Por ejemplo, Uzá perdió la vida solo por tocar el arca para estabilizarla durante el transporte. Cuando los filisteos tomaron el arca, experimentaron calamidades hasta que la devolvieron, destacando la naturaleza sagrada y la necesidad de reverencia. Dada la considerable potencia asociada con el arca, sustraerla o secuestrarla resultaba imposible,
Esto plantea la intrigante pregunta: ¿cómo desapareció inicialmente el Arca de la Alianza? La desaparición del Arca de los registros históricos ha dejado un enigma significativo. La última mención conocida de ella en la Biblia hebrea aparece en 2 Crónicas 35:3, detallando los esfuerzos del rey Josías para restaurar el templo de Jerusalén. Varias teorías sobre su destino circulan, y una creencia popular sugiere que los babilonios, al conquistar Jerusalén en el 586 a.C., pudieron haber quemado o llevado el arca, aunque los relatos históricos no mencionan explícitamente el saqueo de la misma. Otra narrativa intrigante involucra a Menelik, hijo del rey Salomón, y la reina Saba. Según el folclore etíope, Menelik transportó el arca desde Jerusalén a Etiopía, resguardándola en un templo en Aón, que estuvo oculto por monjes durante siglos. El Kefra Nagast, un texto etíope del siglo XIV, es una fuente crucial que respalda la teoría sobre el destino del Arca de la Alianza. Cuenta la historia del viaje de Menelik a Jerusalén, donde se encontró con su padre, el rey Salomón. Aunque Salomón deseaba que Menelik se quedara para gobernar su reino, Menelik optó por regresar a Etiopía. Guiados por la intervención divina, él y algunos aliados llevaron consigo el arca. Las tradiciones etíopes respaldan esta teoría, y en todas las iglesias etíopes, durante el Timkep, que es la festividad más sagrada para los cristianos ortodoxos etíopes, desfila una réplica llamada Tabab, que representa el arca. Etiopía también tiene una historia de influencia judía, con la creencia de que la comunidad Beta Israel podría descender de Menelik o de otros israelitas que emigraron a Etiopía. Además, los emperadores etíopes han afirmado descender de Salomón y Saba, utilizando este linaje para legitimar su gobierno. Sin embargo, esta narrativa carece de respaldo histórico o arqueológico, ya que el lugar donde se dice que estuvo el arca sigue siendo inaccesible y sin verificación. Incluso existe la conocida historia de un aventurero adventista que afirmó haber encontrado el arca, pero tampoco cuenta con pruebas o corroboraciones sustanciales. Según la tradición judía, documentada en textos antiguos como el Zohar, el Talmud y el Midrash, el rey Josías anticipó la caída de Jerusalén y ocultó el arca junto con otros en una cámara secreta bajo el monte del templo. Esta entrada supuestamente solo sería revelada a los ojos del Mesías. Algunos pasajes bíblicos sugieren la presencia del arca en el templo durante su destrucción. La teoría ganó cierta fuerza con hallazgos arqueológicos que indicaban la existencia de cámaras y túneles inexplorados bajo el monte del templo. Acontecimientos como el intento de destruir la cúpula de la roca en 1981, disturbios por la apertura de un túnel en 1996 y afirmaciones hechas en un documental de 2007 sugieren posibles conexiones con el arca oculta. Sin embargo, muchos académicos refutan estas afirmaciones, argumentando la falta de pruebas históricas o textuales sustanciales. Aunque la teoría de la ubicación cerca del Mar Muerto, posiblemente en el río Jordán, es popular, algunos estudiosos han explorado diversas vías en la búsqueda del arca perdida. Por ejemplo, han examinado los rollos del Mar Muerto, especialmente el rollo de cobre, que, a diferencia de otros pergaminos, está hecho de metal y enumera 64 lugares donde se escondieron objetos de oro y plata. Se cree que estos tesoros provienen del Templo de Jerusalén y fueron ocultados antes de su destrucción en el 586 a.C. La parte intrigante es que el pergamino de cobre sugiere que el arca podría estar potencialmente localizada cerca del Mar Muerto, posiblemente en el río Jordán. Según la información de Rousseau,
Se sugiere que el arca se encuentra en las proximidades de un lugar conocido como el Valle de Acor, cerca de Qumran, donde se hallaron los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, todas estas afirmaciones carecen de evidencia concreta o documentación creíble que las respalde. Algunos descubrimientos también se han presentado sin un respaldo arqueológico sustancial o validación científica, lo que hace difícil aceptarlos como hechos verificados. Un problema significativo es la presencia de versiones contradictorias y diversas ubicaciones propuestas para el supuesto hallazgo del arca, lo que complica la identificación de su verdadera ubicación. Las discrepancias en los lugares sugeridos para el descubrimiento han contribuido a la confusión en la búsqueda de la verdad. A pesar de múltiples teorías y numerosas discrepancias, algunos científicos finalmente afirmaron haber confirmado que un sitio específico alberga la auténtica Arca de la Alianza. No solo declararon haber encontrado el arca, sino que también la habrían abierto para revelar los objetos ocultos en su interior. En la década de 1980, un investigador autodidacta llamado Ron Wyatt aseguró haber descubierto el arca debajo de Jerusalén. Wyatt afirmó haber encontrado una piedra de altar que indicaba que los primeros cristianos reconocieron la importancia de esa área. Durante la exploración adicional de la zona, señaló agujeros que se creía que eran los postes de la crucifixión, incluyendo uno que posiblemente estuviera vinculado a Jesús. Un grupo de científicos ha revelado la superficie original de lo que se considera la tumba de Jesús, el lugar más sagrado para la cristiandad. Durante un período de 60 horas, la tumba, ubicada en la iglesia del Santo Sepulcro, en la ciudad vieja de Jerusalén, fue abierta. En este video te presentaremos los descubrimientos realizados en la tumba de Jesucristo. Bienvenidos a un nuevo video. Si disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratuito. La pesada losa de mármol que cubría la tumba fue levantada ante la mirada de religiosos y científicos que buscan aprender más sobre el Santo Sepulcro en Jerusalén. La iglesia del Santo Sepulcro ha mantenido la tumba cubierta con una losa de mármol desde al menos 1555 después de Cristo y muy probablemente durante varios siglos antes. Sin embargo, en esta ocasión, un equipo de arqueólogos e investigadores ha logrado levantar la losa que oculta el presunto lugar de descanso final de Jesús, donde se cree que su cuerpo reposó después de la crucifixión. Este acto revelador ocurrió frente a la vista de religiosos y científicos que buscan obtener más información sobre el Santo Sepulcro en Jerusalén, un lugar que había sido un punto de peregrinación para millones de católicos durante miles de años y posiblemente el sitio más sagrado para la fe. Según la Biblia, Jesús, considerado el Hijo de Dios por los católicos, fue llevado a este lugar después de su muerte en la cruz. Según la narrativa, cuando las mujeres, incluida su madre, fueron a ungir el cuerpo 3 días después, encontraron que el cadáver ya no estaba allí, y según el relato sagrado del catolicismo, Cristo habría resucitado. En la actualidad, la tumba de Jesús está experimentando un proceso de restauración e investigación, ya que años de intenso tráfico de personas, el humo de las velas y el desgaste natural ha afectado la estructura. La escritora de arqueología para la National Geographic, Christine Romey, compartió con CNN su objetivo de analizar cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo este sitio. Es la primera vez en la historia moderna que se levanta la losa de esta tumba para poder examinar y estudiar el lugar donde, según la tradición cristiana, descansó el cuerpo de Jesús. Señalado como tal muchos años después de su fallecimiento por testigos que transmitieron la información. Según Romey,
Esta investigación busca verificar si realmente es el sitio de descanso final. Para ella es un asunto de fe, ya que existe un recuerdo comunal sobre el lugar de entierro de Jesucristo. La madre del emperador romano Constantino escuchó los testimonios y decidió excavar en el lugar, encontrando una tumba que el cristianismo reconoce ahora como un sitio sagrado. Romei explica que a la losa original se le añadió una placa de mármol alrededor de 1370 o 1400, aunque no hay certeza debido a que los peregrinos, ansiosos por llevarse un recuerdo del lugar sagrado, habían dañado la tapa original. En la actualidad, la tumba ha sido abierta y un equipo de restauradores de la Universidad Técnica Nacional de Atenas tuvo 60 horas para retirar la piedra y el relleno que se encontraba allí con el fin de llegar a la tumba. Romei destaca que han encontrado varias losas de mármol que deben ser retiradas durante el proceso de restauración e investigación en curso. Además, los guardianes buscan asegurar que la roca original se preserve adecuadamente. Por su parte, el grupo de científicos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, que previamente lideró proyectos de restauración en el Acrópolis ateniense y está bajo la dirección de la profesora Antonia Moropolo, la principal supervisora científica del proyecto, resalta la importancia histórica de este momento. La exposición de la tumba de Jesucristo representa una oportunidad sin precedente para los investigadores, ya que les brinda la posibilidad de estudiar la superficie original. Un análisis de la roca original permitirá comprender no solo la configuración inicial de la cámara sepulcral, sino también cómo evolucionó como punto central de veneración desde que fue identificada en 1326 por Helena, la madre del emperador romano Constantino. Las técnicas utilizadas para documentar este monumento posibilitarán que cualquier persona estudie los descubrimientos como si estuvieran presentes en la tumba de Cristo. Cuando comenzó la investigación del Santo Sepulcro, la iglesia cerró sus puertas temprano, horas antes del horario habitual, dejando a una multitud de turistas y peregrinos desconcertados frente a las puertas de madera. En el interior, alrededor de la entrada del edículo, se formó un enjambre de conservadores con cascos amarillos y religiosos coptos con capuchas bordadas, todos observando el pequeño santuario. Sobre ellos se elevaba la fachada del altar del siglo XIX. La tumba, en esencia, es una pequeña cámara generalmente iluminada por una tenue constelación de velas de cera, que ahora resplandece con deslumbrantes luces de construcción. Estas luces revelan detalles diminutos que suelen pasar desapercibidos. La iglesia del Santo Sepulcro, también conocida como la Iglesia de la Resurrección, actualmente está bajo la custodia de 6 denominaciones cristianas, 3 grupos principales: la Iglesia griega ortodoxa, la Iglesia católica romana y la Iglesia armenia ortodoxa. Tienen el control primario del sitio. Además, las comunidades copta, etíope ortodoxa y siríaca también mantienen su presencia, considerando algunas partes de la iglesia como áreas de veneración comunes para todos los grupos, incluida la tumba. Estas áreas están reguladas por un acuerdo de status quo que requiere el consentimiento de todas las iglesias custodias. Es relevante destacar que las disputas entre los custodios del Santo Sepulcro habían obstaculizado los trabajos de reparación del deteriorado monumento durante más de 50 años. Sin embargo, un año antes de iniciar la presente investigación y restauración, 3 de las comunidades religiosas, las franciscanas, armenias y ortodoxas, dejaron de lado sus conflictos para evitar el colapso.
Este momento representa una colaboración histórica entre las comunidades cristianas más importantes y otras alrededor del mundo, con el objetivo de garantizar la preservación del sagrado lugar de la Anastasis, único para el cristianismo. En un comunicado de prensa, su beatitud Teópolis III, patriarca griego ortodoxo de Jerusalén, expresó que la integridad estructural del monumento, que data del siglo XIX, ha sido motivo de preocupación durante décadas. Es crucial señalar que sufrió daños en un terremoto en 1927 y en 1947, cuando las autoridades británicas tuvieron que apuntalar el edificio con vigas exteriores antiestéticas que aún son visibles. Mientras tanto, las discrepancias entre los representantes del status quo, junto con la escasez de recursos financieros, habían obstaculizado las labores de reparación. Ahora, con los avances en la restauración e investigación de la tumba sagrada en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, los líderes religiosos recibieron el informe del equipo encargado de dichos trabajos. Entre los hallazgos realizados por los científicos dentro de la tumba, se descubrió una segunda losa grisácea con una cruz grabada en su superficie, de tonalidad más clara que la anterior. Tras mover esta losa, se encontró que el techo mortuorio estaba en perfecto estado, según la información proporcionada por los científicos en el momento oportuno. Además, dentro del santuario se identificaron las paredes originales de la cueva en piedra caliza. Los restos de la roca que se presume es la tumba de Jesús están encapsulados por el edificio, ubicado en el centro de la rotonda principal de la iglesia. A lo largo de la historia, la estructura actual ha sido profanada o destruido al menos en 4 ocasiones. La reconstrucción de la edificación actual se llevó a cabo en 1810 por un arquitecto griego, después de que el monumento sufriera daños por un incendio. La restauración se completó justo unas semanas antes de la peregrinación anual de miles de fieles desde todos los rincones del mundo a Jerusalén, aunque, según los científicos, es imposible verificar si el cuerpo de Jesús de Nazaret estuvo allí. Las 6 órdenes cristianas que custodian el lugar coinciden en una cosa: allí reposó el cuerpo del Hijo de Dios. Si te ha gustado el video, te invitamos a mostrar tu apoyo dejando un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir creando contenido.